Cuando el maestro terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, un criado, quien estimaba mucho. Al escuchar hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaban: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de casa, cuando el centurión envió unos amigos a decirle: no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir, dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 1 al 10. La fe es un don y es una gracia de Dios. Viene de Dios para el bien de la humanidad. Hay que entenderla como gracia divina y así manejarla siempre como un don que viene del Padre Celestial. Hay que creer para poder entenderse con Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 16 de septiembre, año 2019. La fe ocupa un lugar importante en la vida de cada persona y cada persona tiene que aprender a organizar su pensamiento, su conciencia, su manera de vivir de acuerdo a la gracia y a la luz divina. ¿Cómo combinar dos cosas esenciales? Lo que viene de Dios y lo que se le ocurre a cada persona. Lo que viene de Dios, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, la fe y la inteligencia, la razón. La fe y la razón de cada persona pueden funcionar perfectamente cuando la persona le permite a la fe discurrir en todos sus acontecimientos. San Agustín de Hipona dio la clave en la historia para entenderse con los asuntos de la fe. Hay que creer para poder entender. Cuando las personas no inician creyéndole a Dios y aceptando la palabra de Dios y leyendo los acontecimientos de acuerdo a Dios, entonces contradicen las opciones de Dios. Ya Dios no ocupa el lugar especial en la vida de esa persona, sino la razón, la ciencia, el conocimiento, y se pierde mucha realidad cada persona. San Agustín también advertía que no somos nosotros los que poseemos la verdad de Dios. ¿Cómo encontrar la verdad y saber la verdad de acuerdo a la fe? Después de haberla buscado, dice el santo, sino que es la verdad la que nos busca y la que nos posee. Una primera acción de la vida de un ser humano debe ser colocar a Dios en el centro de su vida. Y cuando lo logra, entonces puede moverse perfectamente en el mundo, en la misma sociedad, en su trabajo, en sus labores cotidianas, en la obra de la evangelización. El Concilio Vaticano II, en ese documento de la Constitución Gaudium et Spes, en ese numeral 19 advertía que la razón más alta de la dignidad de un hombre consiste en su vocación a vivir en comunión con Dios. Desde su nacimiento, la persona es invitada a estar dialogando con Dios solamente porque Dios lo ha creado, conserva por él mismo el amor de Dios y vive según la verdad si reconoce libremente y se entrega a Dios. La fe es un encuentro con Dios que habla y actúa en la historia de cada persona.
Cada persona debe entenderla, cómo comunicarse con ese Dios y cómo ampliar, planificar y santificar su propia existencia, logrando encontrar el camino hacia Dios basándose en la fe. El centurión romano lo logró y según el Evangelio de San Lucas en ese capítulo 7, a partir del verso 1, el centurión romano es el personaje que cree profundamente en alguien que está por encima de él, que tiene el poder, que tiene la gracia, que tiene la sanación, que tiene el perdón, y envía unos mensajeros para rogarle que le cure a un criado que él aprecia mucho. Ya estando cerca al maestro se le ocurre la segunda idea a una persona de fe: no te molestes en venir hasta aquí, basta que lo digas de palabra. Una persona de fe no necesita mayores explicaciones. Una persona de fe abre el entendimiento hacia Dios. Una persona de fe maneja una manera muy diferente de pensar al común, a la ciencia y a la misma razón. Una persona de fe ve claramente su propio futuro porque es una persona muy creyente y practicante de la palabra de su Señor. Por eso es tan importante entender la fe en el ámbito humano, pero desde lo divino. No es el humano el que trata de sobrepasar a lo divino, sino que es lo divino lo que perfecciona al humano. Cuando la inteligencia de un ser humano no permite la compañía de la fe y no logra entender las cosas desde su propia razón, entonces hay que entenderla de acuerdo a la gracia de Dios. San Agustín, el obispo de Hipona, decía también en su tiempo, abriendo un camino al pensamiento para lograr entenderse con los asuntos de Dios. Los asuntos de Dios se entienden desde la fe y perfeccionan la inteligencia de un ser humano. Hay que creer y hay que entender. Quien se cree se deja guiar más por el Espíritu de Dios, logra encontrar la lógica, el sentido y la razón para dejarse guiar por el Espíritu de Dios. El Papa emérito Benedicto XVI, convocando en la Iglesia Católica el año de la fe, el pensamiento y el discurrir de la fe, decía el Papa en ese año 2013, la cuestión sobre las relaciones entre fe y razón, se hace necesario subrayar la importancia que tiene la fe, que es imprescindible, decía el Papa, para el desarrollo de la personalidad, que no puede reducirse a la razón tampoco, sino porque la misma razón se cierra a lo trascendente y a lo natural. Bien interesante la posición del Papa emérito Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo italiano, y máximo representante de esa escuela filosófica escolástica medieval. Decía el santo que hay 3 modos por los cuales la persona puede conocerse con Dios a través de la fe. El primero es cómo la persona se deja llevar mediante la luz natural de la razón y todo lo que lo circunda, que es la creación, hasta el conocimiento de Dios. El segundo, la verdad divina, que excede la manera de pensar de cada persona, el intelecto. Y la verdad divina permite a través de la revelación la demostración de la presencia de Dios para ser creída para nosotros. Y el tercero, la mente es elevada a la perfecta intuición de las cosas reveladas por Dios. La fe hay que apreciarla, hay que valorarla y hay que cuidarla, que la razón no termine acabando con la celebridad de la misma fe.